Nos hemos dado cuenta, después que hemos tirado los numeritos y hemos comenzado la primera venta, que vale la pena invertir en la Toyota. La Toyota tradicional de aquí no se estaba exportando a ningún lado. Sin embargo, está gustado en los mercados internacionales. Se llama Betty Levis, es una variedad tipo Costa Rica. Somos los pioneros en exportar a Canadá principalmente. A mediados de julio, agosto, por ahí, nosotros pretendemos estar produciendo alrededor de 3 o 4 contenedores semanales, que serían 2.000 o 3.000 cajas. Ahora eso se toma 12 días para llegar el embarque a Canadá. Entonces de ahí cuando ellos le pagan a la empacadora nos paga a nosotros y nosotros le desembolsamos el productor. Sí, ahora hay un meneo mejor que lo que había antes. El cultivo de este tipo de Toyota es bueno porque es una variedad lisa, sin estrías, sin espinas. Lo peculiar de esta Toyota es que nosotros la estamos tratando semi-orgánica. el gobierno nos ha dado todos los recursos para que nosotros podamos tener todo lo que necesita la planta. Hay dos vertientes importantes. Hay ahorro de combustible y además hay una empleomanía que no existía porque la familia está integrada y eso dinamiza la economía. Nosotros tenemos unas negociaciones que estamos haciendo con las líneas de supermercados nacionales. Ellos quieren que nosotros le vendemos 580 docenas diarias de Toyota. Nosotros teníamos en mente sembrar 750 tareas con 100 socios, pero al momento, al día de hoy, tenemos en carpeta de las que se han sembrado y las que se van a sembrar 860. La producción de ahora va a ser más valiosa que la que había antes. Y esto es un cultivo que se cosecha toda la semana. O sea que toda la semana nosotros vamos a tener comida para la familia. Que esta va a ser la capital de la Toyota. Decíamos en la cena que tuvimos con la doctora Rosy Pereira que ha cambiado muchísimo la actitud de nosotros frente al psiquiatra, hombre o mujer. Ya hablar de los psiquiatras es hablar de un amigo, de un consejero, de un asesor. Además, usualmente ustedes combinan la facilidad para explicar, para escribir. Usted es un escritor de libros que se venden y se venden muy bien. Y es polémico, además. Su artículo más reciente habla de esa especie de simbiosis, o yo no sé si se llama simbiosis, entre Trujillo, de complemento entre Trujillo y Balaguer. Por miles de razones y peticiones de oyentes, yo he querido traerlo aquí, para mí es un honor realmente, pero este tema me encantó porque es una descripción que usted la hace también en su libro, pero de dos personalidades sagaces que lo que hace al lector común y corriente es deslumbrarla. Son enfermos esas personas con esas características. El narcisista es un enfermo. El paciente, no de paciente, es una persona flemática como Joaquín Balaguer también es un enfermo. Vamos a establecer lo que es enfermedad y lo que es ser normal, porque no eran dos personas que enfermas desde el punto de vista psiquiátrico, de buscar el trastorno, la alteración del pensamiento, locura, ¿verdad? No eran personas que terminaron con ruptura de conciencia, de alteración de pensamiento, de cambios conductuales que desconectaran con la orientación, con la relación interpersonal, familiar o social. Diríamos que aparentemente eran personas normales. Sin embargo, cuando tú buscas otro criterio, como es el criterio de la funcionabilidad, el criterio de la sanidad en la conducta, de la sanidad en el proyecto, de la construcción de familia sana, de hacer una vida útil para los demás, entonces tú te encuentras que eran dos personas, Trujillo y Balaguer, que aunque terminaron los dos adictos al poder y lograron un propósito que querían,
Pero al final uno se da cuenta de que no pudieron lograr trascender desde el punto de vista político, porque ninguno de los dos fueron, ni terminó como estadista, ni terminó con un proyecto político sano, digno de imitar, y tampoco lograron estructurar familia, ninguno de los dos. Trujillo tuvo hijos, pero fíjate que si tú estudias la dinámica de los hijos de Trujillo, todos fueron disfuncionales. Y de Balaguer, que negó los 7 hijos, a nadie le dio apellido. Entonces tú dices, ¿cuál fue la inversión que hizo? ¿Cuál fue el sentido de utilidad que tuvo? Cuando uno estudia las personalidades en la historia política de la República Dominicana, desde la Primera República, estudiando desde Santa Anna a Lili, a Báez, ¿verdad? Y uno sigue estudiando Trujillo, y uno sigue estudiando Balaguer, y uno sigue estudiando, uno se da cuenta que en la República Dominicana la gran mayoría de personas que no han gobernado han tenido disfuncionabilidad y han tenido unos trastornos de la personalidad y otros han tenido patologías. Por ejemplo, Santana era bipolar, un bipolar 2, que lo voy a sostener y ya lo he escrito, nadie lo había dicho históricamente, los trastornos que tenía Báez, lo que padecía Lili Trujillo, pero uno se da cuenta de que esta es una sociedad, y a mí me preocupa esto que voy a decir, para uno ver por qué la sociedad dominicana, Carmen, se le hace difícil sintonizar y digerir las personas más sanas desde el punto de vista de la política, o por qué las personas que son desde el punto de vista de la conducta y del comportamiento psicosocial, cuanto más disfuncionales son, o más llegan, o más permanecen, o sintonizan más fácil con la sociedad. Entonces, cuando tú estudias desde el punto de vista de la dinámica social, tú tienes que estudiar o la sociedad que reproduce ese modelo para que se puedan sintonizar. Entonces, cuando yo escribí esto del artículo sobre el complemento Trujillo-Balaguer, era estableciendo cómo dos personas con temperamentos tan diferentes, con rasgos de la personalidad tan diferentes, pudieron complementarse a través de una patología, y los que convivieron con Trujillo y los que convivieron con el doctor Balaguer no entendieron a ninguno de los dos y creyeron que Balaguer era un habilidoso o un superdotado, una persona extraña, rara, que tenía la capacidad de tirarse 31 años con una relación con un hombre de carácter impredecible como Trujillo y que nunca entró en desgracia. Y la gente creía como que eso era una habilidad de Balaguer, y no, eso no eran habilidades de Balaguer, era que los rasgos de la personalidad lo ayudaban. La habilidad suya, doctor, como escritor, en uno de los párrafos que a mí me encantó como escritora de ese trabajo, precisamente resume la complementariedad de ambos. Cuando Trujillo, indignado, le dice, pero venga acá, usted ni fuma, ni bebe, ni es mujeriego, ni es ladrón, ni le interesa el poder, y entonces, pero yo me lo imagino dicho en el estilo de Trujillo, y entonces Balaguer dice, no, yo estoy para servirle a usted, y ya se le acabó, las dos patologías se complementaron y siguió la vida idéntica. Lo calmó, lo calmaba, porque la enemistad, y yo lo tengo porque tengo todos los datos de las personas que estuvieron muy ligados cuando escribí Trujillo visto por un psiquiatra, que tuve que valerme de mucha gente que trabajó para ambos. Balaguer, había una persona que era Johnny Aves, que no le gustaba, nunca le gustó Balaguer. Se oye bonito cuando te dice persona, un asesino, Johnny Aves torturador, era un psicópata. Johnny Aves era un psicópata. Cuando yo escribí El marido psicópata, hice un estudio de psicopatía, de los problemas, de la estructuración mental de un psicópata. Los psicópatas son extremadamente inteligentes. Los psicópatas tienen un olfato diferente. Los psicópatas tienen la agilidad mental de percibir
a conductas, comportamientos inadecuados en las personas. El psicópata sabe a quién intimida, el psicópata sabe a quién se compra, el psicópata sabe con quién se doblega, el psicópata sabe con quién se combina. El psicópata tiene esa habilidad y la tiene desde niño. Y sabe intimidar grupos, sabe colarse en grupos. El psicópata tiene esa habilidad. Entonces, Johnny Abe medía a Balaguer y le decía a Trujillo, y era el que le hacía el cuento a Trujillo, de que Balaguer no era de fiar. De que ese hombre chiquito, de pasos calculados, y que era de afecto y de distancia emocional, no era de la dictadura, no era de fiar de la dictadura. Y Trujillo siempre le decía a Johnny Abe, tú tienes indicios, tú tienes algo que sustente que no es de nosotros. Y Johnny Abe le daba el seguimiento. Y Trujillo mandó a buscar a México, a Colombia, donde estuvo Balaguer, en educación, buscar en los bancos, fuera, qué era lo que quería o lo que tenía. Y Balaguer no tenía nada. Balaguer no era un hombre pretencioso y lo que más lo ayudó era en esa introversión personal, que cuando uno busca en la dinámica de la complementariedad de los rasgos de personalidad, los psicópatas con quien más sintonizan son con las personas que tienen rasgos esquizoides, y Balaguer tenía rasgos esquizoides. Por eso se da la complementariedad. Por eso no lo pudo hacer con Marrero Aristi, que era extrovertido, muy conversador, muy hablador, y exhibía lo que quería y lo decía y lo pretendía, o con todos los demás que se desesperaban y hacían cosas. Balaguer era diferente. Doctor, usted cuando habla de esas patologías, y habla desde Santana, desde el principio hasta nuestros días, yo pienso en liberales y en autoritarios, pero también pienso que en ocasión hay que tener ciertos rasgos sociopáticos para ser exitoso en política. ¿Será eso verdad? Lo vamos a saber cuando regresemos. Formalmente, buenas tardes para todas y para todos. Como saben bien, hace, yo no sé si 20 o 25 años, que Padre Las Casas, Boy Chivo estaban comunicados. Había una actividad económica muy fuerte entre Padre Las Casas y Boy Chivo. Después que se hizo la presa de Sabanayegua, esa comunicación se perdió. Y hoy, Padre Las Casas solo se comunica directamente con Asua o por la carretera Sánchez con San Juan. Hasta ese momento, San Juan y Asua tenían dos vías de comunicación. La principal a través de la carretera Sánchez y la otra por la carretera de Boichío, Padre Las Casas. Yo estuve recientemente en Boichío y el anhelo de la gente de Boichío es volver a tener comunicación con Padre Las Casas. Yo no sé, aunque parece que para ustedes también, la comunicación con Boichío es de suma importancia. Sé que para volver a comunicar a Boichío con Padre Las Casas hay que hacer una carretera de 7 kilómetros con 2 puentes. Y sé que eso es lo que está haciendo difícil que esa carretera se haga. Yo creo
que la única oportunidad que se tiene de que esa carretera se construya es en el gobierno que yo presido. Y hace unos minutos hablaba con el ministro de Obras Públicas y le pedí que mandara un equipo de técnicos a evaluar el costo de esos 7 kilómetros y los 2 puentes, porque yo no me quiero ir del gobierno sin dejarlo de nuevo comunicado a Padre Las Casas y a Boichío. Doctor, es arriesgado, interesante, apasionante lo que usted dice de nuestros políticos y también la relación que hace de nosotros o la actitud social. Nos fascinan que los enfermos nos gobiernen o que las personas con trastorno de personalidad nos gobiernen o solo las personas con esos trastornos pueden ejercer tanto poder. Aquí y en cualquier, porque yo pienso en Napoleón y pienso en Hitler y pienso en Mussolini también. Correcto. Pero fíjate que hay unos estudios que se están aplicando en política y en las altas empresas. ¿Cuál es el perfil del gerente que quieren muchísimas empresas multinacionales? ¿Cuál es el perfil del político para la sociedad de ahora? Y los rasgos de la personalidad de ellos son que tenga rasgos obsesivos, sea un individuo meticuloso, planificado, detallista, disciplinado, que tenga rasgos narcisistas y que tenga rasgos antisociales. Pero entonces eso es, porque usted dice eso y yo pienso en algo que era una virtud en Trujillo, el orden, la limpieza, la pulcritud, la porque puntualidad. son los 3 rasgos que más te empujan a llegar. Lo malo de eso es cuando del rasgo se llega al trastorno. El rasgo es la manera de usted ser y de reaccionar en diferentes circunstancias de la misma manera. Eso establece que tú tengas rasgos obsesivos o histriónicos o de personalidad dependiente. Esos son rasgos. Ahora, cuando se llega al trastorno, se llega a una disfuncionabilidad, se llega a una psicopatología, se llega a una alteración donde conductas que tú haces que dañan y tú no manejas sentimientos con el daño y tú no te arrepientes, ya es otra cosa. Entonces, esas personas, cuando llegan al poder, para mantenerse en el poder, trascender en el poder, tú sabes que hay que hacer cosas que transgreden las normas sociales, que transgreden las normas morales, que la inteligencia espiritual se compromete. Y entonces, ¿quién puede hacer eso sin tener rasgo antisocial? ¿Quién puede deglutir, hacer una perversidad y dormir tranquilo? ¿Quién puede dividir una familia, dividir un grupo, comprar una persona o amparar el silencio de un grupo a través de la cultura del favor, de dejarlo que muerda y jalarlo después? ¿Quién puede mandar intimidad que no tenga esos rasgos? Por eso, entonces en sociedades como esta, que tienen un aprendizaje de una cultura que de los 168 años que tenemos como república, la mitad, más de la mitad, más de 100, fueron de dictaduras. Hay una mentalidad y hay un comportamiento en el ser social dominicano que tenemos un aprendizaje o a través del miedo, o de la intimidación, el chantaje, el terror, o del clientelismo, o de la cultura de dávida, pero no tenemos, y por eso bajo con el artículo de esta semana, la baja autoestima del dominicano. Porque hemos aceptado y seguimos aceptando los mismos comportamientos del siglo pasado y digerimos los mismos comportamientos sin tener una confrontación, lo que nos habla que nos falta autodeterminación para romper con un ciclo de comportamiento que es patológico. ¿Cómo se sana una sociedad entonces, doctor?
se molestaron el año pasado cuando dije que esta es una sociedad que está de psiquiatra y que es una sociedad donde no estamos teniendo buena salud mental. Entonces, todos los que vinieron y entendieron a través de un método sano para salvar esa sociedad y darle un nivel de dignidad y de respeto, no se mantuvieron. Duarte no llegó. No llegó Espaillá. No llegó Villini. No llegó Bono. No llegaron los Enrique. No llegó Otto. No permaneció Juan Bosch. No permaneció Vox. Peña Gómez no le dieron oportunidad. Tampoco. Tampoco. Entonces, si tú comienzas, te llega Santana, te llega Báez, te llega Lili, te llega Trujillo, ¿verdad? Te llega Balaguer, hay un ciclo ahí, y entonces tú dices, bueno, pero los liberales, ¿por qué los liberales llegan? Los de pensamiento que uno entiende, que van a dar el cambio de la respuesta conductual diferente, y por qué cuando llegan o se vuelven conservadores o repiten el modelo para perpetuarse. Entonces, ¿qué pasa en esa sociedad? Doctor, pero usted está hablando de que esa forma se transmite generación tras generación, porque es un modelo que arrastramos desde la fundación de la República. Porque desgraciadamente en las patologías es el modelo que funciona. Es como cuando tú dices, es inconcebible que este hombre entienda que esta mujer responde a golpe. Entonces tú dices, pero si esta mujer ha vivido 20 años con este maltratador, vamos a buscar su historia. Porque ella tiene que tener en el inconsciente emocional de ella una relación primaria con un maltratador. Y cuando tú buscas el padre de ella, entonces o fue un maltratador, o ella viene de una estructura familiar donde la gente se maltrata, o desarrolló también una baja autoestima que ella se enteró. Entonces, en ese estudio, tú tienes que buscar por qué la mentalidad y el comportamiento del dominicano no ha dado el salto, no ha cambiado en los ciclos. Oye, hemos cambiado en torres, hemos cambiado en estructuras, hemos cambiado en cosas, pero eso que dijo Bonó en siglos pasados, de que el dominicano individualmente piensa bien, pero cuando se agrupa, piensa y actúa mal, eso tú lo estás viendo. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así, esto necesita otra parte que no debe ser segunda, sino otra parte. Muchísimas gracias al doctor José Miguel Gómez, muchísimas gracias a Rosy Pereira, a doña Amelia, a Bolívar y a ustedes por estar ahí con nosotros. No se despida, que usted vuelve.